todos nosotros en Cristo y en el proceso de Dios, porque es que la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, y por eso es que vamos a hablar de la segunda parte, que significa reconocer a Cristo como Señor. La salvación, hermano, es algo que concebimos y que recibimos de manera inmediata. Usted no es salvo después de hacer un proceso. Usted es salvo de manera inmediata. En el momento mismo en que una persona se reconoció pecador, en el momento mismo en que una persona se reconoció que no podía salvarse a sí misma, en el momento en que una persona reconoció que Cristo es el que pagó los pecados, el precio por los pecados, y lo recibió en su corazón, en ese mismo momento una persona se vuelve hija de Dios, se vuelve salvo. Se vuelve salvo. Ahora, como Cristo no solamente quiere salvar, sino que Él también quiere santificar, ahí viene la segunda parte. Porque si nosotros vendemos un evangelio de salvación solamente, el evangelio se vuelve incompleto. No es decirle a la gente, bueno, recibe a Cristo, ya recibiste a Cristo, ya eres hijo de Dios, vas para el cielo, ya, no. ¿Por qué? Porque Cristo no quiere ser solamente el salvador del mundo. Él además quiere y debe y tiene que ser el Señor del corazón. Entonces vamos a hablar de esa segunda parte. ¿Está claro un poquito lo que quiero mencionarle? ¿Está claro? ¿O tienen alguna pregunta al respecto de lo que mencioné? ¿Está claro? Bien. Viene la parte entonces de Jesucristo como Señor. Leemos la Biblia y encontramos algunos elementos que por supuesto son muy importantes de tener claro. Bueno, hay pasajes que obviamente son lindos en cuanto a esto de que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, por ejemplo. En Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él fue herido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que por su llaga fuimos curados. Eso significa que Cristo pagó el precio. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, levante la mano. Significa que usted es salvo, ¿cierto que sí? Si usted muriera hoy, ¿usted iría al cielo? Porque la gente dice, si yo muero hoy voy al cielo, pero si Cristo viene ahorita, no sé. Explíqueme eso. Entonces, ¿cómo es eso que si yo muero hoy voy al cielo, pero si Cristo viene ahora, no sé? No hay seguridad. Porque es lo mismo que yo me muera hoy y vaya para el cielo, a que Cristo venga del cielo y a la tierra y venga por su iglesia. De la misma manera, la misma seguridad de salvación que debe tener una persona al decir, si yo muero hoy voy al cielo, es la misma seguridad que tengo que tener que si Cristo viene yo me voy con Él. Amén. Porque yo soy salvo no por obras. Yo soy salvo por mi condición de hijo. O sea que Cristo viene por los hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, yo me voy con Él. Punto, sencillo. Por supuesto que hay unos hijos más santificados que otros, claro. Por supuesto que hay unos hijos que hablan en lenguas y otros no. Por supuesto que hay unos hijos que diezman y otros no. Por supuesto que hay unos hijos que son chismosos y otros no. Por supuesto que hay unos hijos que son murmuradores y otros no. Por supuesto que hay hijos que son carnales y otros no. Pero son hijos. ¿Está claro? Usted no puede comenzar a vivir la vida, porque eso suele suceder mucho en la vida cristiana, en la vida de fe, que nosotros nos volvemos de alguna manera determinadores o calificadores de la vida de los demás. Nos gusta calificar la vida de los demás. Este hermanito, este es aquel es aquello, y eso por supuesto no es a lo que hemos sido llamados. Si el Espíritu te da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, es que tú eres hijo de Dios, punto. ¿Está claro? Si el Espíritu le da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, es que tú eres hijo de Dios. Ahora no me diga es que todos somos hijos de Dios, porque si usted me dice a mí que todos los seres humanos son hijos de Dios, entonces tengo que volverle a repetir la historia de que no todo el mundo es hijo de Dios, que solo son hijos de Dios aquellos que nacieron de nuevo. Dice la Biblia en Romanos 10:13:
todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa palabra invocar es de la misma manera en que una persona exactamente tiene una relación muy directa con el pasaje aquel de Números capítulo 21, cuando dice la Biblia que habían serpientes que mordían al pueblo producto del pecado, y que las serpientes mordían. Y ustedes saben que el veneno de una serpiente es letal. En cuestión de minutos una persona puede morirse por el efecto de un veneno en el hombre. Pero dice la Biblia que en aquella oportunidad el Señor le dijo a Moisés: como hay una plaga de serpientes, ¿cierto? Y estas serpientes están matando al pueblo, hazte una serpiente de bronce, colócala sobre una asta, para que cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente, entonces vuelva a vivir. Quiere decir que se trata de mirar a Cristo como la respuesta de mi enfermedad, mirar a Cristo como la respuesta de mi condición de pecador, como es mirar a Cristo como el antídoto de la muerte eterna. Por eso dice la Biblia: todo aquel que invocare, pero no el que hablare de Dios, porque mucha gente puede hablar de Dios, pero el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero esa invocación implica, pues obviamente, reconocerlo a Él como Salvador. Y podemos seguir leyendo algunos elementos bíblicos, algunos pasajes, como por ejemplo, bueno, vamos a dejar allí para mencionar algunos simplemente. Hablemos ahora de Jesucristo como Señor. Bien, reconocer el señorío de Cristo, primero hay que partir del hecho de qué significa la palabra Señor. La palabra Señor, de alguna manera, nosotros la tenemos que relacionar directamente con Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra Señor era una palabra hebrea que era Adonai. Esa palabra Adonai significa gobernante supremo. En el Nuevo Testamento, esa misma palabra, en la transliteración al idioma griego, se usó la palabra Kyrios, y eso significa exactamente lo mismo que Adonai en el Antiguo Testamento. De manera que cuando nosotros estamos hablando de Cristo como el Kyrios, o estamos hablando de el Señor Jesucristo como el Adonai, estamos refiriéndonos a que Él es el gobernante supremo de nuestra vida. Sucede que los seres humanos fuimos creados con libre albedrío, es decir, con la capacidad autónoma de tomar decisiones, de establecer determinaciones, de obviamente ejercer gobierno de nuestra propia vida. Por eso es que cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en la tierra de acuerdo a nuestra propia manera de vivir, así que nosotros los seres humanos nos acostumbramos a vivir de acuerdo a nuestra manera personal, particular, directa. Y cuando llegamos a Cristo, ese proceso donde usted tiene que rendir su vida al gobierno de Dios, al gobierno de Cristo, entonces ahí es cuando se producen obviamente todo tipo de conflictos. No es difícil. Si usted entiende el mensaje del Evangelio, no es difícil reconocer a Cristo como Salvador. No es difícil. Pagó el precio, los pecados, la cruz, la sangre, el cordero, el pecado, la muerte eterna, el velo que se rasgó, que la sangre que entraba. Eso es fácil de entenderlo. Se lo podemos explicar a usted completa y claramente, y usted va a reconocer: ah, Cristo Salvador, perfecto, ¿lo quiere recibir? Amén. Claro, y por eso es que hay gente que pasa al frente una y otra y otra y otra y otra, no lo digo por usted, hermano, pero pasa una y otra y otra y otra vez a recibir a Jesucristo como Salvador. ¿Está claro? Yo sé que en la próxima fiesta de la cosecha usted no va a pasar al frente, hermano.
El problema no está en Cristo Salvador. El problema mayor es en Cristo cuando le digo a Él que Él sea el Señor de mi vida. Porque es que si yo le digo a Él que Él sea el Señor de mi vida, entonces tengo que cumplir lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? El Señor dice: si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el problema es ese: el orgullo, el carácter. El problema es nuestra manera de hacer las cosas. El problema, y eso lo notamos tan fácilmente cuando de repente, y esto yo lo pudiera llamar que yo puedo recibir a Cristo como Salvador una vez en mi vida, y bueno, yo también lo recibí varias veces, pero yo puedo recibir a Cristo como Salvador las veces que yo quiera, pero reconocer a Cristo como el Señor de mi vida es algo que yo tengo que hacer y tener presente todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque usted no puede ser cristiano si no se niega a sí mismo. ¿A qué se va a negar? Pregunta, y esto quiero que usted me ayude. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué repercusiones tiene que usted diga: yo debo negarme a mí mismo? ¿Qué significa eso? Obediencia. Y es que ese es el problema más grande que encontramos en medio de la iglesia de Cristo. El problema de la obediencia. ¿Obedecer qué? La palabra. Cristo dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que hacer lo que yo os digo. Y resulta que a nosotros nos cuesta precisamente hacer lo que Dios dice. Sin obediencia, hermano, no hay bendición. ¿Soy salvo? Sí, porque obviamente la salvación depende no de lo que Cristo hizo, de lo que yo hice, sino de lo que Cristo hizo. Yo soy salvo por la cruz, punto. Pero la bendición es el resultado de la obediencia. Y la obediencia es el resultado de que yo le entregue a Cristo el gobierno de mi vida. Y le pregunto algo: ¿en qué áreas de nuestra vida, para no decir de su vida, a usted le cuesta más hacer la voluntad de Dios? Quiero que me diga. En el carácter, en tu caso, está bien. ¿En qué otra área? ¿Tiene que ver con el carácter? Carácter son las áreas de tu vida que le dan especificidad a tu modo de ser individual. El carácter tiene que ver con algunos elementos como, por ejemplo, la puntualidad. Si usted es de las personas dócil, calladita, tranquila, no mata una mosca, pero que siempre llega tarde a todas partes, usted tiene problemas de carácter. Aló. Credibilidad. Si usted es dócil, tranquila, pasiva, no mata una mosca, pero se promete y no cumple, usted tiene problemas de carácter. Yo no vuelvo a decir que usted tiene problemas de carácter, tiene problemas de genio, como la lámpara de Aladino. Usted tiene su genio, que basta que dos cositas para allá y para acá y sale el genio. Pero no carácter. Responsabilidad, compromiso, idoneidad, credibilidad, fidelidad son características de una persona con un buen carácter. ¿Ok? La capacidad de ser influenciable, que alguien venga y influya sobre ti. Una persona que alguien viene e influye sobre ella y entonces viene a la iglesia y alguien lo saca del camino de Dios de manera fácil. Tiene problemas de carácter porque tiene problemas de identidad. Entonces, ¿cuántos tienen problemas de carácter? Llegan mira, el curso era a las 6:30, ustedes llegaron a las 7 menos cuarto, 7 menos 5. Hay problemas de carácter.
Por eso es que mucha gente dice: a los evangélicos yo no les fío, pues no pagan. ¿Alguno de ustedes tiene algún evangélico que no le ha pagado? Levante la mano, denúncielo. Le presto el micrófono. No pagan. Algunos no pagan. Pero eso no tiene nada que ver con el reino, no tiene nada que ver con el Señor. Tiene que ver con el carácter. Porque el carácter es algo que se construye desde el momento mismo en que una persona nace. Y eso tiene que ver con la influencia de su familia. El carácter no se forma en la iglesia. El carácter se forma en la casa. Fue el papá y la mamá los que lo enseñaron a ser impuntuales. Fue su papá y su mamá los que lo enseñaron a no cumplir sus promesas. No es eso carácter. Pero sí, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, tenemos que ver precisamente con parte del carácter, sí, ok. Con las relaciones interpersonales, ahí hablemos lo del genio, de la personalidad, de las relaciones, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cuáles otras áreas de la vida del hombre donde se torna más difícil mostrar el señorío de Cristo? ¿La qué? La voluntad, claro, porque la voluntad tiene que ver con la obediencia, está muy interrelacionada con lo que hemos dicho. La sexualidad, ahí en esa área, le digo una cosa, hay problemas hasta más no poder. ¿Por qué? Porque tú quieres reconocer a Cristo. Mire, el señorío de Cristo tiene que ver con la santificación. Usted es santo por la obra de la cruz, pero comienza un proceso de santificación. Mire, la iglesia católica, si usted es católico aquí, bueno, me da pena. Si usted me está viendo por televisión, venga a culto y reciba a Cristo. Pero mira, le voy a decir una cosa, la iglesia católica ha desvirtuado completamente, ha desdibujado completamente el concepto bíblico de la santidad. El pasado domingo en el Vaticano se canonizó y se elevó a la categoría de santo a Juan 23 y a Juan Pablo II. Eso es un concepto completamente desvirtuado. Si usted lee la Biblia, en el capítulo 17 del libro de Juan, en el versículo 17, el Señor Jesucristo, en la más hermosa de todas las oraciones que pudiera haber hecho en la tierra, porque esa fue la oración que hizo por ti y por mí, en esa oración dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que los santos son todos aquellos que reconocieron a Cristo como Señor y Salvador, y son todos aquellos que cada día pretendemos, apartarnos del mundo para consagrarnos a Dios. Eso es ser santo. No es verdad el concepto que sea, porque en cuanto a la santidad se ha enseñado y se ha dicho: si la iglesia es legalista, la gente va a decir que sin santidad no podrá ver a Dios. Y entonces, obviamente, ese concepto de santidad lo desvirtúan y presumen que la santidad tiene que ver con las obras. No, la santidad tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. Pero la santificación es el proceso mediante el cual tú y yo dejamos de ser carnales para ser más espirituales. Usted tiene, aquí el que menos santo es, si ya reconoció a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, ya usted es santo. Y tan santo es usted que usted va para el cielo. Amén. Porque eso es como que usted va a comprarse un carro que le cuesta 300 millones de pesos y usted se gana, tiene un sueldo de 100,000 pesos mensuales. ¿Usted lo puede comprar? Imposible. Pero, digámoslo de alguna manera, ¿cuánto dije que costaba el carro? 300 millones. Resulta que
El Señor dice, bueno, sabes que yo te voy a dar un carro de 300 millones de pesos. Yo voy a poner 299 millones con 900 mil pesos. El resto págalos tú. Eso es la obra de la santidad. La santidad significa, bueno, y ese poquito es bastante. ¿Ok? Y con ese poquito estamos bregando, ¿ah? Con ese poquito es mucho, no nos alcanza. Pero yo no soy salvo, no soy santo por lo que yo hago. Yo soy santo por lo que Él hizo en la cruz. Pero sí tenemos que, en ese proceso de transformación, en ese proceso de santificación, usted puede santificarse cada vez más. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, el apóstol Pablo dijo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que nosotros debemos caminar en ese proceso de irreprensibilidad. No lo vamos a alcanzar. Pablo lo dijo, Pablo, el apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, que fue al cielo llevado en un acto glorioso para revelarle el evangelio de Cristo, que predicó tanto, que hubo tantos señales y maravillas a través de su predicación y de su ministerio. Él decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. Si el apóstol Pablo dijo eso, ¿qué se deja para usted y para mí, que somos unos humildes creyentes de este tiempo? No se puede. Pero cuando tú entiendes que reconocer a Cristo como Señor es el proceso a través del cual yo decido cada día morir a mi naturaleza, morir a mi voluntad, morir a mis criterios, morir al orgullo. Mire, la iglesia cristiana nos quedó de la iglesia católica la estratificación de los pecados. Todavía nos quedó, y eso se quedó usted en su mente. Eso se formó, eso se convirtió en un paradigma de la mente de la sociedad. Se nos quedaron los criterios, por ejemplo, que los pecados son unos verdes, otros grises, otros blancos, otros negros, otros rojos. Y entonces nosotros consideramos que hay pecados que son gravísimos, pero hay otros pecados, y metemos en los pecados graves los pecados que tienen que ver con lo moral. Y hay otros pecados que admitimos, como por ejemplo el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la altivez, la arrogancia. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Satanás no lo echaron del cielo porque le gustó una angelita. ¿Sabe por qué lo echaron del cielo? Por orgulloso, prepotente, soberbio. Mire, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces este proceso, hermano, cuesta, porque significa morir a mi naturaleza. ¿Está claro? No nos pongamos nosotros a ir estratificando los pecados. Porque mire, le digo una cosa, un pecado que está muy proliferado en medio de la iglesia cristiana a nivel de toda la tierra es la gula o la glotonería. Usted ha escuchado, y hay gente que lo dice, los cristianos no beben pero comen. Hermano, eso es pecado. Le digo algo, si fuera así, los gorditos estarían en pecado, hermano. Solamente los gorditos. Entonces, por favor, tengamos la suficiente madurez para entenderlo de esa manera. Veamos, por ejemplo, y quiero hacer una simple analogía entre el rey Saúl y el rey David. Mire, el pecado de David para usted es mucho más grave, porque adulteró, pecado moral. Mandó a asesinar a Urías. ¿Sabes qué? Estoy seguro que usted no perdona fácilmente
el adulterio, ni usted perdona fácilmente un asesinato. Oye, el pobre Saúl. ¿Sabes qué? Dios dice, Dios le mandó a Saúl, a David le mandó a Natán para que se arrepintiera. Y mira, busca de Dios. Y bueno, usted conoce la historia de David. Hermoso el Salmo 32, hermoso el Salmo 51. De no haber sido por la caída de David, usted no tuviera un salmo o dos salmos de la Biblia a los cuales pudiera recurrir en medio del arrepentimiento. El 32 y el 51. Gloria a Dios por esos salmos. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl? Oye, el pobre Saúl, lo único que hizo fue cogerse unas ovejitas que le parecieron gorditas y decirle, ¿sabes qué? Ven acá, mata esa chiva vieja y mata eso. Pero estas ovejas guárdamelas. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que cuando el profeta Samuel llegó, le dijo el profeta Samuel a Saúl, ven acá, Saúl. ¿Qué te dijo Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Si no quiere creerme, hay unos hermanos que son incrédulos. Primero de Samuel 17, usted puede ir y leerlo con mucho detenimiento. Entonces llega el profeta Samuel y le pregunta, oye, ven acá, Dios no te dijo que fueras a Amalek y mataras al rey y que acabaras con absolutamente todo lo que había allá. Sí, claro. Y entonces le pregunta el profeta Samuel, ¿y ese ruido, ese balido de ovejas qué es? Me imagino que es justamente en ese momento las chorizas ovejas comenzaron a ver. ¿Y qué es esto? Pero no, eso no es nada. Unas ovejitas que, para ofrecérselas en sacrificio al Señor. Yo las traje para el Señor. Y dice la palabra de Dios que el profeta Samuel le dijo a Saúl, por cuanto desobedeciste, hoy el Señor cortó tu reino de Israel, no serás más el rey de Israel. Si usted mira la diferencia, hay un libro muy lindo que se lo quiero recomendar, que lo va a ayudar y lo va a edificar mucho. Es un libro escrito por uno de los escritores contemporáneos de mayor profundidad bíblica. Es el pastor y evangelista internacional Luis Palau. Ese libro se llama Grande entre los grandes. Grande entre los grandes. Dice y un capítulo particular que se llama Dos reyes y la diferencia real. Ese libro es espectacular. Yo lo tengo, pero no lo presto. Grande entre los grandes, de Luis Palau. Dos reyes y la diferencia real. Es un libro pequeño que lo va a edificar a usted y lo va a bendecir hasta las medias. Y ahí va a encontrar cuál fue la diferencia entre Saúl y David. ¿Ok? Entre Saúl y David. Ahí el problema de Saúl era uno solo, se llamaba desobediencia. ¿Qué significa entonces? Mire, y yo quiero decirle, usted tiene que trabajar, yo tengo que trabajar, tenemos que trabajar en el concepto del señorío de Cristo. Otra área, así como en el área de la sexualidad, por ejemplo, necesitamos. Hay otra área en la que yo estoy seguro que la iglesia tiene que trabajar. Ese es el área de la relación de la iglesia con el mundo. En el libro en la carta de Santiago, en el capítulo 4, el apóstol dice, almas adúlteras, porque se han amistado con el mundo. No saben que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios. Yo le voy a decir una cosa, aquí nos falta mucho, bastante nos falta en este pasaje, en relación al señorío de Cristo en nuestra vida. Porque preferimos la amistad del mundo que la amistad con Dios. Preferimos la amistad con el mundo. Preferimos la amistad con el mundo. Hay otra área en la que el creyente tiene serias dificultades para reconocer el señorío de Cristo, en el área de las finanzas. Ay, pastor, le voy a decir una cosa. Si hay algo de lo que se critica
a la iglesia cristiana evangélica, y no del centro bíblico, sino de toda la tierra, es que en las iglesias cristianas se pide plata. Y como nosotros tenemos el criterio de la iglesia tradicional, que a la iglesia no se lleva el diezmo, lo mejor, lo más robusto, lo más gordo, sino que llevamos la limosna, porque ese fue el criterio que nos vendieron, ¿cierto que sí? Entonces, cuando a nosotros nos piden, en la iglesia nos piden, pero es que cuando leemos la Biblia y encontramos que no es la iglesia la que pide, es Dios quien pide, ahí le voy a decir una cosa, allí hay más problemas que en cualquier otra área. La gente no se va de la iglesia porque cantaron las alabanzas. La gente no se va de una iglesia porque se montaron algunas personas en trajes no muy santos al púlpito. La gente no se va de la iglesia porque la predicación no fue muy buena. La gente se va de las iglesias porque pidieron plata. Y la gente murmura. Y a mí me muestra el Señor que algunos de los que murmuran están aquí. Porque obviamente la murmuración forma parte de la naturaleza humana. Entonces fíjate, ahí yo quiero decirle, es un problema de señorío de Cristo. Eso es un problema de señorío. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que es un problema de señorío? Porque si usted viviera, si a usted le molesta que en la iglesia pidan plata, o ustedes quieren que en la iglesia pidan la plata de manera muy suave, ¿sabe que yo he llegado a iglesias que me asombra? Gente que dice: bien, hermanos, vamos a recaudar los diezmos y las ofrendas. Le pido a la gente de protocolo que por favor pasen. Y ahí ya van corriendo. No, espere, estoy dando un ejemplo. Y pido que pasen. Y ya. Son gente que se acostumbró. Que ya eso es señorío de Cristo. Que lo tiene como un principio de vida. Que lo tienen como una convicción del alma. Yo voy a llevar el diezmo a la iglesia. Aquí lo tengo. Pero me duele llevarlo. Me duele entregarlo. Y ojalá ese día no lo recojan. Porque si yo quiero que, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a llevar el diezmo. Si no hablan de diezmo, nada más que hablan de ofrenda, yo voy a sentir que esa es palabra de Dios. Y yo nada más voy a dar una ofrenda y yo no voy a dar el diezmo. ¿Sí o no? Le digo una cosa. Señorío de Cristo implica que usted sea fiel con sus diezmos y ofrendas. Eso es señorío de Cristo. No por emoción, por convicción. Ahora, y usted dirá: oye, pero ¿por qué? Mire, no hay otra manera. El Señor no estableció otra forma de que el reino de los cielos se extienda, sino con las ofrendas del pueblo. ¿Con qué hicieron el tabernáculo? Con las ofrendas del pueblo. ¿Con qué hicieron el templo? Con las ofrendas del pueblo. Le voy a decir una cosa. Centro Bíblico Internacional, esta iglesia está aquí, en esta ciudad, en esta esquina, porque le voy a decir una cosa: a usted no le costó este terreno, ni ni el de allá, porque aquí son 3 terrenos juntos, ni el de acá al lado. Aquí al lado funciona el seminario bíblico de las Asambleas de Dios. Estos 3 lotes, pues son 3 aquí y 1 allá, son 4 lotes. ¿Sabe qué? A ninguno de ustedes le costó. Esto vinieron unos americanos por gestión del pastor Jaime Murphy, el pastor Murphy. Vinieron unos americanos aquí a Colombia y aportaron lo que nos costó este terreno. Esto fue algo que nos regalaron. Pero ¿sabes qué? A alguien le costó. Tu ofrenda. Mire, la iglesia, tú no conoces la iglesia de Bogotá, ni la iglesia de Weston, tú no conoces la iglesia de Cartagena. Igualito. A ellos no les costó. ¿Sabe a quién les costó? A nosotros. Para eso se usa la ofrenda. Para eso se usa el diezmo. Entonces, mire, cuando hablamos de señorío de Cristo, esto es un problema.
Y es grave el problema. Porque hay iglesias donde los pastores tienen que, y hermanos, den la ofrenda, y entonces la ofrenda. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró ya. Y espero que usted no se acostumbre a que tiene que haber una temporada en la iglesia, a que tiene que haber un programa, a que tiene que haber algo especial, a que tiene que haber un predicador con una palabra súper ungida para dar la ofrenda o el diezmo. Usted tiene que, como cristiano verdadero, establecerse eso en su vida como una determinación permanente. Entonces usted está demostrando al Señor. Mira, la Biblia dice que tú y yo le pertenecemos a Dios. Tú le perteneces a Dios. Mi corazón es tuyo, Señor. ¿A usted quiere que el corazón de suyo sea de Cristo? ¿Cierto que sí? Porque eso es fácil. Ay, te entrego mi corazón. ¿Qué cuesta entregar el corazón? Nada. Mi corazón, yo te amo con mi corazón, pero usted tiene que amar a Dios con su bolsillo también. Y la gente quiere amar a Dios nada más con el corazón. Hay que amarlo con el bolsillo. Le pertenecemos a Él porque Él nos compró con precio de sangre. Ninguno de los redimidos debe seguir viviendo para sí mismo. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor? A ver, levante la mano. Mira, ¿qué quiere decir eso? Significa que Dios es tu dueño. Óyeme, y si Dios es tu dueño, pues por vía de analogía, Él es dueño de lo que tú tienes. Pero fíjese que cada persona, y yo me doy cuenta de eso, porque cada persona que viene a dar un testimonio de lo que Dios hizo en su vida, siempre salen con la misma historia, el mismo testimonio, el mismo cuento. Dios me dijo que le diera a fulano tal cosa, pero yo lo reprendí y yo dije que no. Y entonces siempre, y usted no ve que casi nadie dice, Dios me dijo que le diera el carro al hermano y yo dije que sí. Esos testimonios usted nunca los escucha. Entonces la gente dice, no, yo dije que no, y que después que no, que esos son los testimonios que la gente siempre se rehúsa a hacer la voluntad de Dios. Nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios. Él es tu dueño porque te redimió de la esclavitud del pecado. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que tú y yo fuimos comprados con precio de sangre, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y con vuestro carro y con vuestra casa, los cuales son de Dios. Dios es tu amo y Él quiere que tú actúes como un siervo, como un esclavo. Y escúcheme una cosa, necesitamos en nuestro corazón reconocer ese gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo en nuestra vida. Allí los cristianos tenemos problemas. No con Jesús el Salvador, con Jesús Señor. ¿Ok? ¿En qué otra área creen ustedes que se nos dificulta mucho obedecer o reconocer el señorío de Cristo, además de la que hemos mencionado? ¿Hablamos de qué? De las relaciones. Cuando digo esto, estamos hablando, por ejemplo, del orgullo. Hermanos o hermanas que dicen, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a llamar, ahora más nunca. ¿No le ha pasado? A este hermano se me salió y al que se me sale, se me sale. Eso no es lo que dice la Biblia. Perdón, eso habla de perdón. Ahí hay un área gravísima donde los cristianos, eso tiene que ver con el perdón, la humildad, porque se nos dificulta hacer la voluntad de Dios. Entonces,
Usted y yo tenemos ese problema y tenemos que trabajar en eso. Cuando decimos que Cristo es nuestro siervo, podemos leer pasajes como 1 Corintios 7, 22 y 23, que dice así. 1 Corintios 7, 22 y 23 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Cuántos son esclavos de Cristo aquí? A ver, levante la mano. Ahora, ¿qué significa que Cristo sea tu esclavo? Y fíjate, obedecer lo que te gusta es fácil. Obedecer lo que no te gusta, ahí es donde está el problema más grande. Obedecer lo que no te gusta. Mateo 20, del 26 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí es un problema también. Muchas personas no quieren servir en la obra de Dios. No quieren servir porque nos acostumbramos a la comodidad de nuestra vida. A la comodidad de que yo voy a la iglesia, de que yo me siento, de que yo escucho la palabra, que luego me voy para mi casa. ¿Y qué va a pasar la próxima semana? Vengo a la iglesia, escucho la palabra, me devuelvo para la casa. Cuando de alguna manera el Señor quiere que entiendas que ser cristiano implica cierto grado de incomodidad. Y la pregunta que hoy el Señor te hace es: ¿de qué manera el evangelio te ha incomodado? Porque si a ti el evangelio no te ha incomodado, sino que te ha acomodado, eso es un evangelio que está un poco desvirtuado. Como dijo alguien, cuidado, te pasa como la Coca-Cola, que comenzó siendo normal, después se volvió light y ahora está en cero. Y a muchos creyentes les ha costado el reconocer el gobierno de Jesucristo en su vida personal. Entonces, hermano, en este sentido vamos a orar al Señor esta noche y le vamos a decir a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos dé la capacidad, por supuesto, de ser cada vez más mejores siervos de Dios. Que cada día podamos nosotros decir: necesitamos el gobierno de Cristo en nuestra vida, y por supuesto de esa manera testificar del Señor. La próxima semana nosotros estaremos hablando de la tercera verdad, del tercer logro importante que cada creyente debe tener, y tiene que ver específicamente con el propósito de Dios para nuestra vida. No hay nada más terrible que un cristiano sin propósito. Los propósitos están relacionados con los dones, talentos y habilidades que el Señor nos entregó. La próxima semana vamos a comprender, pues a la luz de la palabra, cómo comprender y cómo entender el propósito de Dios para nuestra vida, que eso por supuesto le traerá a nuestra vida mayor bendición.